Dios le bendiga, amado pueblo de Dios, y usted que se está conectando hoy, ya sea a través de radio, televisión, internet o aquí en este espacio virtual. Le saluda como siempre su pastor evangelista Luis Mario Ruiz de la iglesia Centro Cristiano Fuego Santo. Desde la hermosa ciudad de Hanford, en California, la ciudad deseada y no desamparada. Estamos en la serie Inquebrantables. Ya estamos casi por terminar esta serie y hay un tema que nos llama la atención por el significado. Y eso es que deseamos tener las características de un sucesor. Hay, sin duda, en la Biblia muchos ejemplos en los cuales nosotros podemos referirnos, pero por falta de tiempo solamente quiero referirme a 4 de ellos brevemente y a lo mejor vamos a incluir alguno otro esporádicamente. Pero lo importante es que nosotros debemos de entender que tenemos la responsabilidad ante Dios de levantar siervos y siervas del Señor. Y por eso la necesidad de este tema. Así de que si ha traído su Biblia, ábrala por favor y vamos a irnos a los evangelios. Y la palabra la encontramos en el evangelio de Mateo, en el capítulo 28. El verso 19. Y ahí vamos a dar comienzo a esta bendición de la hora de hoy. Así de que si ya la tiene, la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por tanto, id, escuche bien, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hay algo que sin duda refleja fuertemente esta bendición. Y esta bendición es la que nosotros tenemos, ese legado de tener un sucesor. Vamos a orar. Buen Dios y Padre, aquí estamos creyendo de que tú eres fiel, de que no hay nada, Señor, que tú, Señor, no vayas a enseñar. Siempre tú enseñas todas las cosas a nosotros para que tengamos ese cuidado y que aprendamos, Señor Jesús, sabiduría y entendimiento. Hoy es el llamado a la iglesia para que se mueva, para que entienda que los tiempos, Señor, son difíciles y que tú ya vienes. Y por eso tú necesitas urgentemente líderes y siervos que crean, Señor Jesús, y que se pongan en la brecha. Amamos, pues, tu palabra y danos, Señor Jesús, ese espíritu de responsabilidad para nosotros poder también, Señor, levantar esos sucesores en Cristo. En el nombre de Jesús, amén. Quiero que se vaya, por favor, al Evangelio de Juan, en el capítulo número 1 y el verso número 12 y verso número 13. Y aquí hay una pregunta que quiero hacerles. Y es, ¿quiénes son hijos de Dios? Porque nosotros estamos hablando acerca de levantar un sucesor. Pero para eso debemos de entender quiénes somos nosotros. Y en base a eso podemos caminar. Así de que el Evangelio de Juan, ahí en el capítulo 1, verso 12 y 13. Y dice la palabra, mas a todos los que le recibieron. Aquí hay una verdad, una acción que por fe tenemos que hacer. A los que creen en su nombre, no dice que creyeron, que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahora bien, me estoy refiriendo a los hijos de Dios, a los entendidos, a los sabios de corazón, los cuales desean que el reino de los cielos siga, camine y crezca, y que la misión que el Señor nos ha dado camine. Pero ¿cómo o qué cualidad tienen estos hijos de Dios? El verso número 13. Los cuales, dice ahí la palabra de Dios, son engendrados de sangre, los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Quiere decir que nosotros aquí estamos viendo la bendición del nuevo nacimiento. Si se va al capítulo número 3 de Juan, ahí
le dice en el verso 5, estamos nosotros poniendo una base. Es para mí que yo he recibido al Señor Jesucristo, pero yo necesito, dice aquí la palabra de Dios en el verso 13, dijo, ¿verdad? Que soy engendrado, viene de Dios. Y aquí Jesucristo con Nicodemo habla y le dice, verso 5, Juan 3:5. De cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Si yo creo y entiendo esa parte, voy a gozarme. ¿Por qué? Porque va a ser de grande bendición. Así de que esta experiencia la recibió mucha gente cuando vino Jesucristo y aún la iglesia de ahora. Pero me quiero enfocar en la cita que estamos. Jesucristo habló acerca de ir y hacer discípulos. Hacer discípulos es un sucesor. Es una persona en la cual usted la va a delegar el conocimiento para que esta persona vaya y lo haga también. Pero vamos a definir la palabra sucesor. Y la palabra sucesor es una persona que continúa. El que sucede a uno y continúa. Esa es la palabra sucesor. Quiere decir que haga de cuenta y caso que el mismo sentir, la misma fe, el mismo bautismo, el mismo amor, la misma convicción, va a tener la otra persona y va a tener continuidad el ministerio que Dios nos ha dado. Por eso, cuando nosotros nos referimos otra vez a Mateo, en el capítulo 28, verso 19, Jesucristo dio una orden y dijo, id y haced discípulos a todas las naciones. Ahora bien, no sé en qué país viva usted, pero en el lugar donde Dios lo ha puesto, Dios tiene un plan especial para su vida. Y si por gracia de Dios usted se ha guardado, está firme y está creyéndole al Señor, no es suficiente. Necesita usted pensar en las nuevas generaciones que vienen detrás. Y por eso la urgencia en la iglesia de entender este legado que Jesucristo hizo. Ahora, si nos regresamos otra vez al Evangelio de Juan, siempre en el capítulo número 1, me interesa que leamos un poquitito acerca de cómo es que Jesucristo buscó y llamó a sus discípulos. Ahí, si gusta, lea del verso 35 en adelante. Juan, capítulo 1, ahora del verso 35 en adelante. ¿Cómo es, pues, que nosotros nos podemos poner en el lugar de los discípulos y oír la voz de Dios directamente que nos está haciendo el mismo llamado y con el mismo amor? Ahora bien, dice la palabra de Dios, el siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos. Mirando a Jesús que andaba por ahí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Quiere decir que Juan en el Espíritu ya estaba preparado porque fue el siervo o el vaso que Dios iba a usar para prepararle el camino a Jesús. Él inmediatamente en el Espíritu lo muestra y dice, he aquí el Cordero de Dios. Muy importante, que nosotros también inmediatamente podamos percibir las bendiciones que vienen de Dios y la enseñemos a otros. Ahora bien, dice el 37, le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Y volviendo Jesús y vino y viendo que le seguían, le dijo, ¿qué buscáis? Interesante pregunta. Jesucristo ya sabía que el interés que había despertado no había sido un producto de ese momento, sino que desde el tiempo en que ellos habían nacido, se les había inculcado palabra de Dios, así como el caso de Timoteo, ¿verdad? Con su abuela Loida, su madre Eunice,
ellas inculcaron el evangelio a este varón. Así también estas familias inculcaron la voz del Señor. Así de que fue un proceso. Ahora, este entusiasmo, esta atracción, no fue de la carne, fue del Espíritu. Y el Señor pregunta sencillamente, ¿qué buscáis? Cuando nosotros tenemos ese sentir, ese mover, Dios despierta curiosidad, Dios despierta algo en nosotros. Y eso significa, hermanos, que Dios ha puesto la semilla del servicio. Cuando uno ya tiene la semilla del servicio es porque ya pasó ciertos pasos en el Señor. Ahora, Él les dice, ¿qué buscáis? Ellos le dijeron, Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? ¿Por qué era tanto la necesidad de saber dónde es que Él estaba? Porque ellos querían estar con Él. Y ellos deseaban conocer a Jesús no de nombre, a Jesús no de un rato, a Jesús no de una charla, a Jesús no de una prédica, sino conocerlo en la intimidad. Y le dijeron eso, ¿dónde moras? Algo íntimo, algo personal. Cuando alguien nos dice a ustedes, ¿dónde vive? Es porque le interesa conocer más allá de lo que sencillamente una reunión de iglesia quiere. Ahora dice, luego la palabra del Señor les dijo, venid y ved. Esa es una invitación. Muchos nos quedamos con el diálogo en Jesús. Nos quedamos con la intención. Nos quedamos con la curiosidad. Nos quedamos con el deseo. Pero si realmente nosotros queremos tener ese material, esa bendición para levantar un sucesor, necesitamos, hermanos, vivirlo. Necesitamos ser nosotros el siervo, la sierva de Dios. Y eso es lo que estoy viendo aquí. La invitación está. ¿Cuántos la aceptan? Hasta este día el Señor todavía nos dice, ven y ve. ¿Quieres conocerme? Ven y ve. Ahora bien, fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día porque era como la hora 10. Entonces, aquí vemos nosotros que ellos estaban pues de una manera diferente con el Señor. Qué interesante. Dice que ellos tenían la curiosidad de conocer dónde vivía. Pero cuando llegaron, dice que no se querían ir. Es más, dice que pasaron todo el día. Esto habla acerca de intimidad. Quiere decir que un siervo de Dios necesita tener intimidad. Ahora, si nosotros vemos que el libro o el Evangelio de Juan es un evangelio condensado, quiere decir que Juan nomás extrajo lo más puro o lo más importante de todos los evangelios para hacer algo diferente. Porque el evangelio de Juan es diferente a los sinópticos, a los otros tres, que es Mateo, Marcos y Lucas, porque enfoca lo espiritual, enfoca ese lado que el Señor quiere resaltar en nosotros para que crezcamos. Ahora, dice 40, Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que había oído a Juan y había seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo, el ungido, el Cristo. Hemos hallado. ¿Qué evidencias tenían? Una comunión con Él. Yo no puedo decir que siento a Jesús, que vivo su palabra, si no he tenido comunión con Él. Entonces yo no estoy listo ni siquiera para caminar, ni mucho menos para dar un servicio o para levantar un sucesor. Y aquí le dice, verso 42, y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro, Petros, piedra. Y aquí podemos ver esto. Cuando el Señor Jesús
hace que esa curiosidad a través del Espíritu Santo llegue a tu vida, porque esas es las cuerdas de amor donde Dios te está jalando. Entonces lo primero que el Señor hace es desnudarte, y lo primero que va a ver es tu alma. Y dice que lo vio completamente. Y no vio su apariencia, porque su apariencia era robusta, tosco para hablar, fuerte de carácter, a veces impulsivo, a veces negligente, a veces mentiroso. Pero vio más allá. Lo que Jehová Dios le dijo a este Samuel: no mires el parecer, mira su corazón. El Señor pesa el corazón. Y aquí nos está hablando la palabra y dice: tú eres Simón, hijo de Jonás. Yo te conozco a ti. Pero ahora me vas a servir a mí. Y porque me vas a servir a mí, yo te tengo algo nuevo. Un ministerio nuevo, diferente. Porque vas a tener una vida diferente. Porque yo te voy a enseñar a nacer del agua y del Espíritu. Quiere decir que en ese momento Dios le dijo a Simón: vas a dejar de ser un hombre común, un pescador regular, para ser un pescador de hombres. En su tiempo y en su momento yo te voy a formar. Así como el alfarero en el barro, ahí lo comienza a moldear, así lo voy a hacer. Voy a tomar tiempo para moldear tu vida. Ahora, si usted va y mira aquí, a Pedro aquí en la escritura de Juan no le dice que lo siga, lo comisiona. Alábele. Hay Dios que va a mostrar que tú eres siervo de Dios. Hay otros que le va a decir: sígueme. ¿Por qué? Porque todavía no has formado esa fe. Pero en el camino vas a tener la fe necesaria para que el Señor también, al igual que Pedro, venga y ponga tus ojos en ti. Y de esa manera Él pueda decirte: hoy comienza tu ministerio. Hoy te voy a dar una nueva vida. Hoy te voy a formar. Ahora yo lo entiendo de esa manera. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo: sígueme. Hemos visto la formación de Felipe. Cómo pues Felipe dudó, tuvo falta de fe en su caminar con el Señor. Por eso, Felipe todavía no estaba con esa fe necesaria cuando lo llamó, pero le dijo: sígueme, y él obedeció. Entonces, es muy importante esta parte. A lo mejor tú no sirves en la iglesia, a lo mejor tú no eres de los que tienen un cargo en la iglesia, pero estás ahí, constante. Entonces, has oído la voz del Señor: sígueme. ¿Por qué? Porque Mateo 28:19 dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Entonces, tú ya estás contado en el ministerio del Señor, que a su tiempo Él te va a dar la bendición y la oportunidad de hacer una bendición en tu vida para hacerte un líder o para hacerte un siervo de Dios y luego tener la bendición de ser, ¿verdad?, ese maestro, ese mentor, ese tutor para dar un sucesor. Eso es algo importante. Ahora bien, y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Ahora, Felipe halló a Natanael. Fíjense qué interesante. Luego Felipe tenía otra persona parecido en la fe. Parecido en la fe en el sentido de que sí creen en Dios, pero todavía falta poquito. Amén. Y luego dice ahí la palabra: y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Bueno, ¿cuánto razonamos la escritura? Natanael razonó la escritura, no la discernió. Entonces, quiere decir que Felipe tenía falta de fe.
Y Natanael tenía falta de discernimiento. Y todos nosotros, hermanos, así como somos, como estamos, Dios va pesando nuestros corazones y va viendo qué es lo que necesitamos. Y en base a qué es lo que necesitamos, el Señor nos va a exhortar, nos va a dirigir y nos va a comisionar. Siga leyendo, dice aquí. Natanael le dijo, de Nazaret puede salir algo bueno. Le dijo Felipe, ven y ve. ¿Cuál palabra le dijo Jesús a los discípulos? Amén. ¿Se acuerdan del verso 39? Les dijo, venid y ved. Quiere decir que hay muchas personas que están en la orilla, a los tobillos, a lo mejor a los hombros. Han tenido experiencias con Dios, pero no han tenido intimidad. Y en la intimidad completa de Dios es que tenemos nosotros que estar. Ahora bien, cuando le dijo, venid y ved, le dijo, yo te estoy diciendo, compruébalo. Yo le puedo predicar una y otra vez. Pero si usted no tiene esa intimidad con el Señor, nunca va a llegar a entender completamente el gozo que siento, completamente la bendición que siento, completamente el temor que siento, hasta que nosotros tengamos esa bendición del Señor. Ahora, estamos descubriendo, antes de meternos a lo demás, que debemos tener una formación y no importa de dónde vengamos, el Señor va a acomodar los tiempos. Ahora bien, 47, cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo a él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Tú puedes ser una persona sincera para Dios y aún no discernir. Eso era Natanael. Él no discernió los tiempos. Él no discernía. Entonces le faltaba esa parte, esa área en su vida. Y luego le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Hermanos, el Señor Jesús, no lo dice la Biblia, pero en el Espíritu lo podemos sentir. La noche que fue y oró, se preparó, estaba en el Espíritu, era hombre. ¿Usted no cree que Dios le reveló los rostros, los nombres a las personas? El Señor ya lo había visto. El Señor ya tenía esa revelación, por eso iba directamente a ellos. Y luego, ¿qué más dice ahí? Respondió Natanael y le dijo, Rabí, otra vez, fíjese bien, todos tenían en su corazón ese temor, por eso le dieron ese grado, Rabí, maestro. Ellos sabían que venía de Dios. Tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. El primero que Dios le revela, que es el Rey de Israel, pero no lo sabe. Ay, Señor. Muchas veces Dios te usa, Dios usa tu voz, Dios usa tu vida, pero no lo sabes, no lo entiendes y todos lo ven. Él estaba profetizando algo tan real como lo que profetizó Pedro en el Espíritu. Tú eres el Hijo de Dios, el Hijo del Dios viviente. Bienaventurado Pedro, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino que nuestro Padre Celestial, ¿verdad?, que está en los cielos. ¿Quién le dijo eso? Él sabía la Escritura. Muchas veces la entendía, otras veces no la entendía. Muchas veces él la tomaba literal y la analizaba. Y otras veces venía la revelación. Hoy vino la revelación y no se dio cuenta. ¿Y ahora qué dice ahí? Verso 50. Respondió Jesús y le dijo, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Si usted en los años que tiene, en el tiempo que tiene en el Señor, ha visto cosas, le dice a Natanael, aquel que todavía no tiene el discernimiento abierto,
cosas mayores verás. ¿Y qué cosas vamos a ver? Hermanos, la cosa más hermosa que nosotros podemos tener es la revelación de su palabra. Cuando Dios nos permite, hermanos, que la iluminación de su palabra entre a nosotros y vivamos una experiencia gloriosa. Cuando Él nos habla de diferentes maneras. Entonces, cosas mayores verás que estas. Amén. Y le dijo, de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Tú que conoces la ley, tú que conoces la palabra, las escrituras, porque el término correcto del Antiguo Testamento son las escrituras. Tú sabes lo que le pasó al patriarca, amén, Jacob. Dice que el cielo se abrió y subían y bajaban, ¿qué? Ángeles. Porque la presencia de Dios se hizo presente ahí, en ese lugar, y estaba ahí, tan fuerte y tan viva, como si yo te estoy predicando. Y ahora dijo, si tú se te hace que en un sueño, escuche bien, te conmueve y te mueve, imagínate el día que tú me veas subir. Aleluya. La revelación en palabra de Dios profunda se la dio. Entonces, cuando los discípulos oyeron todas estas cosas a través de todo el tiempo que Jesucristo estuvo aquí en la tierra, entendieron claramente cuál fue, pues, lo que Dios encomendó a ellos. ¿Por qué? Porque Dios tenía que hacerlo, hermanos. Dios tenía que dirigirlo. Dios tenía que hacerles ver todas las cosas claramente. Porque tenían una misión. Tenían, hermanos, algo implícito. ¿Y qué es lo que tenían? Fíjese bien, ellos aprendieron el cómo, el dónde, el cuándo y el quién de las cosas. Con nosotros, para poder llegar a ser, hermanos, un mentor, un líder de bendición, necesitamos traspasar esa bendición. ¿Por qué? Porque la misión que Cristo vino a darle a nosotros es crear otros discípulos. Pero los discípulos tienen que ser capaces, hermanos, de entender el cómo de las cosas de Dios, el dónde de los tiempos de Dios, el cuándo va a moverse Dios y a quién deben de ir. Entonces, todo esto ellos lo fueron aprendiendo en el camino. Entonces, los discípulos sabían bien que los antecedentes que tenían eran pobres, pero al empaparse, hermanos, en la intimidad del Señor, entonces ellos iban a poder después ser revestidos con el poder del Espíritu Santo, el cual les iba, hermanos, a recordar toda la verdad y los iba a guiar también en el camino. Por eso es necesario que ahora nosotros seamos no solamente esos discípulos, sino que esos siervos, para que nosotros continuemos desarrollando en nuestras vidas ese carácter cristiano y tener estas características que vamos a transmitir, vamos a pasarle a los que vienen atrás, que van a tener que llevar esa labor sin apartarse ni a la derecha ni a la izquierda. Por eso, cuando nosotros vemos aquí en la palabra de Dios, no me alcanzaría el tiempo para ir uno por uno de los ejemplos, pero quiero tomar 4 ejemplos puntuales. El primer ejemplo fueron los discípulos. Pero también quiero dar otros ejemplos que están en el Antiguo Testamento y hablan acerca de esta bendición. El primero que nosotros sabemos y todos estamos de acuerdo es la bendición que Dios le dio a Moisés, que fue el dirigente del pueblo de Israel y que tuvo a bien tener a alguien, y ese alguien fue Josué. Josué, pues, fue el sucesor de Moisés. Y es importante que nosotros escudriñemos los nombres. Nosotros sabemos que Josué significa Salvador o salvación.
El papel que tuvo que jugar Josué después de Moisés, exactamente lo vive a través de su nombre. Y por eso es que nosotros vemos ciertas características que tenía muy presentes Moisés, pero que también fue adquiriendo con el tiempo Josué. Y la primera cosa que yo veo en la vida de Josué es que él era obediente. Y cuando nosotros hablamos de obediencia, nosotros a lo mejor pensamos, no, pues es que hace todas las cosas. Sí, pero el testimonio de Josué tenía virtud. Y la virtud la transformamos en obediencia. ¿Por qué? Porque es una cosa que nosotros decidimos. Amén. Alguien que quiere continuar. Dice la palabra de Dios que Josué no se cansaba, siempre estaba al lado del que estaba dirigiendo, del líder. ¿Por qué? Porque él aprendió dirección y obedeció en todo. Váyase conmigo rapidito a Éxodo 7. Ahí usted lo puede leer y versos del 9 al 11. Amén. Dice la palabra del Señor. Éxodo capítulo 17, disculpe. Éxodo capítulo 17, amén. Del verso 9 en adelante. Esta es una orden que dio Moisés a Josué. Y dijo Moisés a Josué: escogeos varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. Ahí está la orden. Ahora, depende de quién cumplir la orden. Del discípulo. Ahora, si el discípulo ha sido enseñado, el discípulo no cuestiona, simplemente obedece. Ahora, ¿qué es el problema con nosotros? Nosotros razonamos la orden y cuestionamos la orden y luego damos nuestro pensar en la orden y luego actuamos. Cuando Dios, hermanos, quiere que nosotros seamos dóciles, necesitamos entender que si Dios está en el negocio, todas las cosas que se van a hacer son para la gloria del Señor. Esta era una orden que le había dado. ¿Y cuál era la orden? Bueno, tú tienes habilidades, tú sabes pelear, tú sabes hacer las cosas. Entonces, yo no te voy a hacer algo que no sepas hacer. Y porque ya sabes hacer eso, yo te digo, ve y haz lo tuyo, porque yo voy a hacer lo mío. Fíjese cómo es la cosa. Los dos eran guerreros, pero Moisés era espiritual y Josué era material. O sea, estamos viendo la complementación de la bendición. Dios muchas veces va a querer, ¿verdad?, ministerios en intercesión y otros en labores, para que se complemente la bendición. Si no, es difícil. Ahora, e hizo Josué como le dijo Moisés peleando contra Amalec, y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado, y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. Oh, quiere decir que tanto el líder tiene mucha responsabilidad con Dios, como aquel que se enseña. Quiere decir que si el líder mengua, dice que el otro va a sufrir. ¿Por qué? Porque a la manera como Dios lo mira, hermanos, es que cada uno tiene su trabajo. Y vamos a ser honestos. Este sucesor o este persona que está siendo, ¿verdad?, enseñada, no puede hacer las funciones que el líder hace, porque va a descuidar su función. Y también hay que aprender, pueblo de Dios, que el líder no puede hacer las funciones de ustedes porque va a descuidar su bendición. ¿Se acuerdan de los apóstoles allá en el capítulo 7 de los Hechos, que dijeron, bueno, pues vamos a orar
y ayunar para que Dios levante varones, llenos del Espíritu Santo y de buen testimonio, que nos ayuden a servir las mesas, o sea, el ministerio de la ayuda, para que nosotros no descuidemos la palabra y la oración. Es el mismo principio que Dios está poniendo aquí. Así de que yo no me puedo atener a que usted haga mi trabajo en el Señor, porque el Señor a mí me lo ha delegado. Y fíjese qué pasó. Nosotros como humanos nos cansamos, y cuando nos cansamos, hermanos, bajamos la guardia. ¿Y qué pasa? El pueblo la siente. Se siente. Si el pueblo baja la guardia, el líder lo siente. Señor, habla. Todos tenemos que estar iguales, hermanos, activos en el Señor. Por eso, para arreglar el problema de Moisés, porque todos tenemos una debilidad, que Dios la conoce, pero va a suplir para esa necesidad. Amén. Y luego dice, y las manos de Moisés se cansaban porque por la que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella, y Aarón y Hur sostenían sus manos. Gloria a Dios. Entonces ahí vemos nosotros otro principio, que el líder que enseña debe enseñarle al que viene que debe de depender de Dios y de los demás. Esa es una gran bendición, hermano. Cuando nosotros somos sabios y no pretendemos hacer todo, como muchas personas quieren hacerlo todo en la iglesia, y el día que faltan entonces no se hace nada. Debemos nosotros preparar siervos, siervas, para que la bendición siga, porque no somos eternos. Amén. Entonces, esto es bien explicado y bien demandante. Y dice la palabra de Dios que el uno puso la mano al otro y le dio firmeza en sus manos hasta que se puso el sol, y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Pero ¿de qué sirve, hermano, que el líder esté esforzándose si allá Josué está durmiendo o ya se cansó de pelear? No, ya no voy a pelear. No va a trabajar. Todos tenemos el compromiso, porque por eso traje la cita original, Mateo 28, 19. Id no significa el líder, id es todos. Entonces, a todos nos toca una porción. Ahora, segundo lugar, veo yo en Josué que era constante. Alguien que no se aleja, alguien que no busca a Dios por temporadas, alguien que estuvo en todos los momentos, alguien que no se pierde y luego vuelve, alguien que permanece. Qué hermoso es ver en las iglesias personas año tras año decir, ¿dónde vas? Y usted dice, yo voy a la iglesia tal y tengo tantos años ahí. Gloria a Dios. Y qué triste es, hermanos, oír de que una persona hoy la vio hace 3 meses en un lugar y ahora la ve en otro lugar. Entonces, esa clase, hermanos, de personas no pueden ser un reemplazo o sucesor. ¿Por qué? Porque no tienen firmeza. Y luego, ¿qué otra cosa tenía Josué? Vivía la presencia de Dios. En varios momentos que nosotros vemos en la Biblia, se relata cómo Josué estaba ahí cerquita de Moisés. ¿Por qué? Porque allí aprendió a ver su fe. Aprendió, hermanos, a que Moisés no se apartaba del tabernáculo. Él tampoco se apartaba. Es decir, aprendió de la manera correcta de cómo estar en comunión con Dios. Cómo estar, hermanos, en compañía de su líder. Está usted en Éxodo 18, ahora váyase al 33 rapidito, porque el tiempo avanza. ¿Qué dice el verso 11? Fíjese bien, porque aquí vemos nosotros eso. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Quiere decir que, imagínense, Moisés tenía el privilegio
de estar en la presencia de Dios. Pero ¿sabe qué? Josué tenía el privilegio de estar en el tabernáculo de Dios. Si usted tiene el privilegio de estar en la iglesia, es grande. No se aparte. ¿Y qué pasa? O sea, Dios revela. Si nosotros nos metemos, Dios nos va a dar a nosotros. Amén. Y otra cosa que yo veo aquí es que él no perteneció al grupo común. Dice que él fue siempre un líder apartado. Él fue el que participó, hermanos, en esa bendición. Hizo parte de los 12 príncipes, amén, que fueron enviados a reconocer la tierra. Solamente él y Caleb dieron buenas noticias. ¿Y qué pasa? Cuando nosotros, hermanos, tenemos esa bendición en nosotros, es porque tenemos otro espíritu. Caleb tenía otro espíritu. Josué debería de tener el mismo espíritu. ¿Sabe por qué? Porque cuando estamos en comunión con Dios, algo pasa, algo cambia y algo viene. Por eso dice Números 14, en el verso número 9. Por tanto, dice la palabra, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como un pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová. No les temáis. ¿De dónde salió esa fe? ¿De dónde salió esa fe? Me pregunto, la fe que tenían, hermanos, los discípulos cuando aprendieron en sus primeros 3 años, ¿fue la misma fe que terminaron? Claro que no. Dios nos está poniendo, hermanos, de una manera importante. Entonces, cuando ya estamos ahí, entonces Dios, así como a Pedro, lo ve y lo comisiona. Josué fue un escogido. ¿Por qué? Porque vino la revelación de parte de Dios a Moisés. Amén. Y Moisés le dio la instrucción a Josué que continuara el tiempo de la conquista a la tierra prometida. Quiere decir que muchas veces, hermano, el sucesor que va a levantar Dios no necesariamente va a ser lo mismo que Dios nos hizo que hiciéramos. A nosotros nos tocó sembrar. A ellos les va a tocar regar o cosechar. No sabemos. Pero lo importante es que la palabra dice en Números 27:18, y Jehová dijo a Moisés, toma a Josué, hijo de Nun, varón del cual hay espíritu, y pondrás tus manos sobre él. Quiere decir, hermanos, que cuando nosotros en un ministerio vemos a ver, este viene, como que tiene ganas de servir o de barrer, a este voy a poner de diácono, a este voy a poner de líder, no es así, hermano. Si se fijó las características que tenía Josué, esas mismas características que tenía Moisés, son las mismas características que nosotros tenemos que orar para ungir, para que Dios, hermanos, les dé esa gracia. ¿Por qué? Porque cuando Dios escoge, hay que poner manos. ¿Y por qué manos? Porque la cobertura de Dios sobre la vida de esta persona. Entonces, nosotros no podemos poner manos a la ligera. Como es el único que viene, pues ese es. No, hermano. Hay que pedirle a Dios de que nosotros seamos fieles para que Él pueda, hermanos, escoger. Amén. Entonces, sucedió pues que era difícil pues para Josué en el momento que le dijeron, mira, tú vas a ser mi sucesor. Él lo sentía. Pero cuando le dijeron, vas a hacer la conquista, pues eso no lo he visto de ti. Es algo nuevo. ¿Y quién crees que te va a capacitar? ¿Quién crees que te va a dotar? Cuando Jesucristo se fue, ¿a qué se enfrentaron los discípulos? A cosas nuevas. A cosas que nunca se habían enfrentado en su vida. Entonces, hay que tener en cuenta que el pueblo de Israel ya había sido liberado.
porque a Moisés le tocó sacarlos de Egipto con mano fuerte del Señor. Amén. También vemos que tenía otra cualidad Moisés, era el más manso sobre la tierra. O sea que había una humildad extrema en Moisés. Era misericordioso, era impetuoso con Dios. Él, hermanos, estaba ahí intercediendo sobre el pueblo. O sea, hermano, era algo tremendo. Por eso, cuando viene la parte hermosa de Dios, ya en Josué 1:5, dice, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Cuando uno, hermano, recibe por privilegio y misericordia de Dios un honor así de que Dios lo escoge, yo me aferré el día que pusieron manos en mí, en Josué 1:5, y dije, Señor, yo sé que tú vas a estar conmigo, así como estuviste con mi pastor. Amén. ¿Por qué? Porque uno lo siente, porque Dios es fiel, porque Dios es Dios. Dios fue con Josué. Amén. Pero algo pasó al final de la vida de Josué. Josué falló y no preparó a un sucesor. Escuche, no preparó a un sucesor para el pueblo. Por eso entraron el tiempo de los reyes, el tiempo de los jueces, quiero decir. Y la palabra es bien clara, que dice que cada uno hacía lo que bien le parecía. Qué triste es cuando nosotros, hermanos, hemos servido a Dios, pero no hemos tenido tampoco la sabiduría de poder levantar sucesores para el Señor. Así de que son ejemplos, hermanos, que nosotros no nos podemos dejar pasar. Samuel, hermanos, fue el sucesor de Elí. Y la palabra nos dice que Samuel significa Dios ha escuchado o en nombre de Dios. Ese es el significado de Samuel. ¿Y qué características hay en Samuel? Bueno, pues hay algo muy importante. Fue apartado para Dios desde su nacimiento. Qué lindo es, hermanos, que nosotros entendamos, jóvenes, padres, entendamos que herencia de Jehová son los hijos. Cosa de grande estima es el fruto del vientre. Porque, hermanos, nosotros, literalmente, nuestras esposas son cunas de siervos y siervas para el Señor. Y debemos de tomar esa manera de ponerles manos con temor y temblor para decirle, Señor, yo te dedico desde este momento la vida de mi hijo, de mi hija, en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque nosotros vemos que él creció en la iglesia, hermanos. Y mientras otros jóvenes andaban pecando y viviendo sin honra a Dios, Samuel estaba ocupado en su posición de sacerdote. Si usted se va rapidito a Primera de Samuel, hermano, ahí en el capítulo 2, Primera de Samuel 2:22, ahí rapidito. Fíjese lo que dice la palabra de Dios. Pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel, y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Escuche bien, los mismos hijos de él. No pudo, hermanos, levantarlos y hacer que ellos estuvieran apartados. Entonces, mientras otros jóvenes como estos hijos, los mismos hijos de Elí, estaban pecando y viviendo sin honrar a Dios, él estaba ahí en el templo, hermano. Y esto es algo importante. Amén. ¿Y qué es lo que estaba haciendo Samuel? Váyase al verso 18. Y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová, vestido de un efod de lino. ¿Okay? Entonces, dice que él creció y se apartó. Por eso es tan importante orar por nuestros hijos. Nosotros no lo hacemos por tradición o por rito, es por mandato del Señor.
Amén. Porque el Señor permitió a los niños que vinieran a Él. Amén. So, dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Nosotros debemos de ponerle manos a ellos. Amén. ¿Qué otra cualidad, hermanos, vemos nosotros ahí? Váyase al 1 Samuel capítulo 3, verso 10. Dice, y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla porque tu, ¿qué? Siervo oye. Nuestros hijos no han aprendido a oír la voz de Dios. La segunda generación de Israel, cuando pasó el Jordán, no había oído la voz de Dios. Entonces era algo nuevo. ¿Y de quién era el compromiso? ¿De quién era la responsabilidad de enseñarles que conozcan la voz de Dios? Nosotros. Entonces, ahí dice que Elí le tuvo que enseñar. Mira, no soy yo el que te está llamando, es Dios. Y cuando te vuelva a llamar, dile, habla que tu siervo oye. Qué hermoso eso, hermanos. Ministrar en la presencia de Dios. Un día Dios te va a hablar. Un día Dios te va a tocar. Un día Dios te va a consumir. Un día Dios te va a quebrantar. Un día Dios te va a cambiar de una manera especial. Es lo que viene, hermano. Gloria a Jesús. Otra cosa que hacía Samuel es que no se estancaba. Samuel crecía delante de Dios, pero no nomás de Dios, sino que delante de los hombres. No solo agradaba a Dios, sino que él buscaba, hermanos, una manera genuina, sincera, de que la gracia de Dios estuviera en su vida a través de los hombres. Y por eso, hermanos, comenzó a ser un líder fuerte de carácter. Dice el capítulo 2, a 1 Samuel 2, en el verso 26. Y el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de ¿qué? De los hombres. Ahora bien, ¿qué más teníamos nosotros que ver en este varón? Fue presto a la enseñanza del líder. En 1 Samuel capítulo 3, verso 1, ¿qué dice? El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Algo pasa, hermano. Cuando el líder ya no tiene esta bendición, cuando el Señor no visita al líder, cuando el Señor no visita a la iglesia, cuando no sentimos la visitación de su Espíritu Santo, hay que tener mucho cuidado. ¿Cómo vamos a enseñar a los demás que Dios está? Si no tenemos esas experiencias, es difícil, hermano. Y dice que, pues, él buscaba a Dios, pero como el líder ya no se metía con Dios, el Señor ya no visitaba. Ay, Jesús. ¿Sabe? En esta ocasión, Dios ya no visitó a Elí. Dios visitó a Samuel. Porque Dios, hermanos, va a darle todos sus secretos, va a darle toda la bendición a sus siervos, los profetas, dice, aquellos que se meten con él. Les va a enseñar, les va a mostrar esa bendición. Así de que llega un momento muy impactante en su vida. ¿Por qué? Porque Dios le había enseñado a él el temor y todo, pero Dios comenzó a hablarle a su vida. Por 3 veces Dios le llamó y confundió la voz de Dios con la voz de Elí. Pero esto, hermanos, que lo poco bueno que le enseñó Elí fue un momento. Tú tienes que aprender a escuchar la voz de Dios. Y en el verso 9, 1 de Samuel 3:9 dice, y dijo Elí a Samuel, ve y acuéstate, y si te llamare dirás,
habla Jehová, porque tu siervo oye. Amén. Y así fue que Samuel se acostó en su lugar. Y por último, hermanos, otra cualidad, otra característica que yo veo en este varón Samuel fue que fue restaurado para restaurar. ¿Por qué? Porque cuando Samuel, hermanos, escuche bien, a pesar de la edad que tenga, no significa que cuando nuestros hijos están pequeños han tenido una experiencia con Dios. A pesar de la edad que tenga, cuando nuestros hijos o cuando un sucesor tiene esa experiencia con el Señor, entonces es restaurado. ¿Por qué digo yo que es restaurado? Porque realmente es lavado todo su ser. Es una bendición, una unción fresca. Es algo que viene a su vida que no lo tenía. Entonces, desde Dan hasta Berseba, escuche bien, conocieron la fidelidad del siervo. Conocían quién era profeta de Dios. Dios volvió otra vez a visitar a Samuel. Ahora ya no en el templo, sino que ahora en Silo. Y el que Dios le había restaurado, lo liberó, lo amó y buscó, hermano, que ocurriera eso en la vida de los demás, porque él le tenía a cargo una escuela de profetas. Entonces, ¿qué dice el verso 19? 1 Samuel 3, 19 al 21. Y Samuel creció y Jehová estaba con él y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Ay, Señor. Cuando Dios te hace una promesa, agárrela, no la suelte, créala, vívala, siéntala, respírela. Dice que no dejó caer ninguna de sus palabras. Cuando Dios te habla, cuando Dios te está hablando a través de prédica, también es una palabra que no puedes dejar tirar a tierra. Y todo Israel, desde Dan hasta Berseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Dios. No era falso, era fiel. Y Jehová volvió a aparecer en Silo, porque Jehová se manifestó a Samuel por palabra de Jehová. Gloria a Dios. ¿Se ve que, hermano? Tenemos nosotros estos ejemplos tremendos. Y quiero dar uno más, pero todos sabemos este ejemplo conocido que es Eliseo, el sucesor de Elías. Pero nomás un poquito más para que nosotros creamos en esta bendición. ¿Qué significa Eliseo? Eliseo significa Dios es salvación. Todos estos nombres hicieron un gran papel en sus vidas. Y la historia, usted la sabe, está en Segunda de Reyes, en el capítulo 2, del verso 1 al 9. Y allí nosotros podemos ver la vida de Elías y Eliseo. Y nosotros vemos todo lo que está pasando ahí. En primer lugar, podemos reflexionar acerca de Elías, que se encontraba al final del ministerio porque Dios se lo iba a llevar. Y no sabemos cómo, pero Dios había anunciado a él, amén, que él se iba a ir. Así de que él iba a ser arrebatado. Y Elías no terminaría su vida pues como cualquier humano, sino que Dios lo traspuso a otro lugar. También, hermanos, en el último día de su vida, Elías fue un hombre que vivía en la presencia de Dios. Hasta el último día nosotros podemos ver que Elías pues estuvo ahí a pesar de tantas cosas. Elías pues Dios lo bendijo. Y él recibe una instrucción que tiene que ir a varios lugares. Tiene que ir a Gilgal, tiene que ir a Betel y tiene que ir a Jericó. Y por último, tiene que pasar el Jordán. Pero ¿por qué iba a hacer todo eso? Él no sabía que entre todo en el camino se iba a encontrar con Eliseo. Entonces, estos lugares son simbólicos donde hace siglos, ¿verdad? Dios había revelado en su santidad bendición de misericordia, bendición de poder, pero que ahora era conocido
Esos lugares, fíjese, Gilgal, Betel, Jericó y Jordán, como lugares de idolatría. ¡Qué tremendo! Antes eran lugares de bendición para Dios y ahora se había cambiado. Y por eso la confusión de Elías, porque entre tanta idolatría, Elías llegó a pensar que estaba solo. Pero nosotros vemos que habían 7,000 que no habían doblado sus rodillas ante Baal y que evidentemente habían sido enseñados, instruidos y atendidos espiritualmente por un siervo de Dios que les tuvo escondidos. Pero gloria a Dios. Y nosotros podemos ver que Elías tuvo la bendición de crear, de convivir con una escuela de profetas. O sea, algo diferente, no como en los institutos bíblicos que nomás es una clase ya, sino que él comía, él dormía, él convivía con ellos. Dios se manifestaba, Dios se revelaba, era algo grande y único. Por eso llegó a sentirlos como sus hijos espirituales. Pero qué interesante lo que pasó en Segunda de Reyes 1:17. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vemos que el rey Ocosías muere, la Biblia habla claramente que no tenía hijo. Mientras que Elías, nosotros podemos ver que él tenía muchos hijos espirituales. Entonces había una gran diferencia. Amén. Y eso es algo que debemos de empezar en el espíritu. Ahora bien, cuando nosotros vemos todo esto, llega el punto en que Eliseo estaba trabajando y nosotros vemos a un varón fuerte, serio, poderoso, que tenía convicción, sabía de las escrituras y inmediatamente le tira la capa y él le dice en Primera Reyes 19:20, te seguiré. O sea, fue tremendo. Fíjense cómo los llamados cambian. El tiempo si usted se fija en el tiempo de Elías, él se quita el manto y lo tira y es una señal de que le está invitando. Y él entiende, discierne. Amén. No fue un Natanael. Él discierne. Inmediatamente le dice, te seguiré. Entonces responde Eliseo de esa manera. No fue como Orfa, amén, que se despidió con Ruth con muchas lágrimas. ¿Se acuerdan? Dice que Orfa fue y ya perdí a mi marido, pues ya te dejo, ya me voy a mi casa. Sino que fue la manera en cómo reaccionó. Escuche bien, Eliseo fue como reaccionó Ruth cuando le dijo, no me ruegues que te deje ni me aparte de ti, porque donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que tú vivieres, viviré yo. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios, mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y ahí seré sepultada. Esa es decisión. Cuando le dijo, te seguiré hasta la muerte, hermano. Qué importante. Qué hermoso es ver en un lugar siervos y siervas que son fieles, que son como el monte de Sión, que se plantan y que están firmes y fuertes como el roble, que no importa lo que hagan, como las palmeras se doblan pero no se rompen. Y eso fue lo que tenía Eliseo. Eliseo dio sus primeros pasos solos. La Biblia no menciona que vivió con Elías mucho tiempo. No se sabe cuántos años pasó en la comunión con el profeta. Lo que sí sé es que la Biblia dice que le seguía, le servía y vertía agua en las manos de Elías. Gloria a Dios. Era un siervo fiel. Y esta fue una escuela para Eliseo, ¿sabe por qué?
porque lo hacía para el Señor. Y él aprendía a someterse. Él aprendió la humildad. Él aprendió, hermano, a depender de Dios. Y ahora llega la pregunta fuerte del profeta Elías, cuando le dijo, quédate aquí ahora. Probablemente la intención no era, hermanos, que él tenía que quedarse, sino que lo estaba probando, a ver si él desistía. Y lo hizo por 3 veces. Y él decía, vive Dios, vive Jehová, que yo no te dejaré. Y seguía al otro lugar. Y seguía al otro lugar. Entonces, nosotros podemos ver que ellos descendieron juntos, amén, a todos los lugares. Y dice que Eliseo tuvo esa comunión hermosa. Pudo ver lo que Elías hizo. Pudo ver cómo Elías abrió las aguas del Jordán. Pudo ver, hermanos, el torbellino, pudo ver todo. Pero cuando se fue el varón, llegó su hora. Entonces, él se llenó de todas las cosas buenas de Dios. Pero algo pasó, de todo lo que hemos hablado hoy, algo pasó. Fue el único, escuche bien, que pidió un deseo y Dios lo concedió. Porque Moisés no le preguntó a Josué, ¿qué quieres? Ni tampoco Elí a Samuel, ¿qué quieres? Pero Elías sí le preguntó y le dijo, yo quiero una doble porción. Aleluya. ¿Sabe qué significa eso? Que ir más allá de lo que uno cree, ir más allá, es lo que Dios tiene preparado para nosotros. Gloria a Dios. Ese fue el examen final. Pide lo que quieras que haga por ti antes de que yo sea quitado. Del verso 9. ¿Qué pidió Salomón? Sabiduría. Amén. Qué tristeza, ¿verdad? Cuando nosotros vemos que Salomón pidió sabiduría. Pide lo que quieras que yo te dé, le dijo el Señor. Y él le dijo, dame pues un corazón humilde, siervo, de sabiduría para Dios. Pensemos, hermanos, cuando estaban en la intimidad, Santiago y Juan, ¿qué le pidieron al Señor? Concédenos que tu gloria, amén, que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda, porque Cristo les dijo, ¿qué quieres que yo haga por ti? Escuche. El Señor le habló a Salomón, el Señor le habló a Santiago y a Juan, pero hermanos, cuando nosotros vemos los salmos, vemos a David, y David deseaba otras cosas, así como la deseó Moisés, así como la deseó Pablo. En Salmo 27, en el verso 4, dice, una cosa he demandado a Jehová, y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor y para inquirir en su templo. Imagínense qué hermoso lo que en el espíritu probablemente lo oyó. ¿Qué quieres que te dé? Y él le dijo, estar en tu casa, en tu morada. Moisés, ¿qué le pidió al Señor? Te ruego que me muestres tu gloria. Amén. En Éxodo 33, 18. Y ahora Eliseo, ¿qué le pide? Yo te pido una doble porción del Espíritu Santo. Los hijos de los profetas, hermanos, no entendían
que ya había un relevo. Y a veces es muy difícil, hermano, cuando el líder se va y Dios pone a alguien más. No lo vemos, no lo apreciamos, no lo aceptamos. Pero Dios, hermanos, va a usar a quien va a usar. Y lo va a usar de una manera diferente. Eliseo hizo el doble de milagros que Elías. Y tuvo un ministerio muy diferente. El Señor está listo, hermanos, a la bendición. Elías dudó que habían profetas fieles, mientras que la palabra dice que Eliseo fue un padre espiritual para muchos, porque tenía muchos hijos también. Pero él hasta el último día, él no dudó de que Dios se movía. Voy terminando. Lo que nuestra sociedad necesita, hermanos, no son profesionales, sino adoradores, siervos reales que Dios quiere usar. Y nosotros que estamos en el camino y en el proceso, pidámosle a Dios que nos dé estas características para irlas enseñando y las transmitiendo cuando el momento venga y que Él nos traiga a su bendición. Cada persona, hermanos, va a tener un legado espiritual. ¿Por qué? Porque Dios se lo va a dar. Por eso nosotros necesitamos dejar en ese legado sucesores. Necesitamos nosotros que a través de los años nuestros herederos, hermanos, tengan ese compromiso con Dios y que crean y pesen la bendición de Dios. La oración que yo quiero hacer a los líderes, a los siervos y siervas, sacerdotes, es que nosotros oremos desde ya por esos sucesores, como Moisés, cuando le dijo, te ruego que me muestres ver tu gloria. Cristo ha dejado bien claro en la palabra que hay un mandato, ir y hacer discípulos. Eso es nuestro compromiso. Ahora la pregunta es, ¿qué vamos a hacer? El Señor nos ha hablado de una manera tan especial y hemos recorrido muchas bendiciones. Y yo quiero que solamente en este momento, si estamos falto de algo, le pidamos al Señor, porque Él es amplio para dar y perdonar. Gracias, Señor, porque he predicado tu palabra, porque tu palabra es verdad, porque tú, Señor Jesús, no te quedas con nada, porque tú hablas a tiempo, porque tu palabra es real, porque todas las cosas nos ayudan a bien. Y hoy queremos, Señor Jesús, caminar porque tú así lo quieres. Ayúdanos solamente a que cuando nosotros nos toque el tiempo de la partida, hayan, Señor, obreros listos para la mies. Es nuestro deseo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor me los bendiga.